Humano Derecho Radio Estación presenta. La calle habla y nosotros la escuchamos. Esto es Calle Guasacaca, por Humano Derecho Radio. Saludos mi gente, les habla Luis Serrano y bienvenidos una vez más a Calle Guasacaca. Hoy estrenando formatos en nuestro canal de YouTube. Quienes nos escuchan a través de humanoderecho.com pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Humano Derecho y pueden observar varios de los programas que estaremos grabando y estaremos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse, pueden darle like, pueden darle a la campana para que se enteren de toda la programación que estamos trayendo y estamos grabando desde Humano Derecho. Recientemente vimos unos anuncios por parte de Nicolás Maduro sobre un nuevo plan económico que supuestamente diseñó él, que dice que diseñó él y que bueno, va a funcionar ahora sí. Pero la mayoría de los venezolanos no entendemos cómo es que se come esto, cómo es que vamos a salir de esto, vamos a salir, no vamos a salir, son buenas cosas, son malas cosas. Suponemos que son malas cosas porque casi siempre lo que el gobierno anuncia son malas cosas, bueno, siempre. Pero para que nos explique bien esto, traemos aquí a Alfredo Grafe. Alfredo es ingeniero en producción de la Universidad Simón Bolívar. Fue presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la universidad. Actualmente cursa una maestría en finanzas en el IESA y es secretario de organización de Primero Justicia. Bienvenido, Alfredo. Bueno, gracias Luis por la invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan por siempre estar pendientes y buscar la forma de enterarse y de comunicarse más allá de los medios tradicionales pues que hoy no están disponibles. Alfredo, el gobierno anunció un paquete de medidas económicas, algunos tildan neoliberales, otros tildan de estatistas. ¿Cuál es tu balance de este paquete de medidas? Bueno, yo creo que lo primero es tratar de entender esto como por partes, ¿no? Porque son muchos anuncios, son muchos planteamientos que uno como un ciudadano que solamente tiene acceso a la información pública, que a veces es muy desordenada, que a veces es muy irresponsable, uno se pierde en el camino. Lo primero era que estaba planteado para el 20 de agosto, el inicio de la reconversión monetaria, que no era más que sencillamente quitar 5 ceros. Hay gente que eso le parece bueno o malo, eso al final yo creo que es sencillamente una reexpresión de unos valores, de unos montos que no, más allá de las complicaciones, no era relevante en términos económicos, no iba a ser un cambio sustantivo, sí iba a ayudar que, por ejemplo, alguna de las empresas públicas y privadas que tengan sistemas operativos, sistemas de administración, sistemas financieros, que ya no tenían cómo registrar los campos de los valores que ellos tenían. Es decir, una factura, por ejemplo, de una clínica privada, de un paciente que estuviese 15, 16 días en terapia intensiva, ya se estaba excediendo de los campos que los sistemas operativos le permitían para registrar. Eso era un problema básico que no tiene tanto que ver con economía y finanzas, sino que por el contrario tiene que ver con operatividad. Sí, y algo muy lógico. Si el campo para, por ejemplo, poner cargo a pacientes de 13 dígitos y ya la factura es de 15 o 16, pues es imposible registrarlo. Maduro sobre esto el viernes, antes de la entrada en vigencia de la reconversión, hizo otros planteamientos de un paquete de decisiones a nivel económico, que yo creo que la forma más sencilla de entenderlo es haciéndose algunas preguntas. Hay 3 mercados a los que él se refiere. El primero, el mercado del petróleo, que ese todos lo conocemos, quizás no en el día a día lo manejamos, pero si usted quiere meterse en internet y pone precio del barril de petróleo, va a encontrar el West Texas o el Brent, que son como los barriles más importantes a nivel internacional, y sobre ellos se sacan la referencia de los demás. Es decir, el precio del barril venezolano va a ser una cantidad de dólares menos que el West Texas o el Brent, alrededor de 2 o 7 dólares menos. Es decir, busca el precio del petróleo a nivel internacional, le resta 7, 12 dólares y ahí ubica usted más o menos en cuánto está la cesta venezolana. Se resta porque el petróleo venezolano es más económico, vale menos que estos crudos, porque estos son crudos, se entenderían, de mayor calidad, porque son más livianos, con una cantidad de especificaciones técnicas. Luego hay otro mercado, que es el mercado de bolívares y dólares, que a pesar de que no existe formalmente, todos sabemos a cuánto está el dólar, o todos sabemos dónde encontrar dólares, todos sabemos a quién preguntarle cuando queramos comprar o vender dólares, y eso al final hay una tasa que está rodando en la calle, que hoy perfectamente puede estar en 12.500.000 de los viejos, 125 bolívares de los nuevos, y aunque Maduro la niegue, la acepte o lo que sea, esa tasa está y ese mercado existe. Y el tercer mercado al que él hace referencia, que es uno que yo todavía no conozco, es el mercado del petro. Él fijó que
que un petro es un barril de petróleo. Y el barril de petróleo, como habíamos dicho, por el primer mercado, son más o menos $60. Y entonces él dijo, bueno, un barril de petróleo que son $60, a partir de ahora son 360 millones de los viejos o 3.600 bolívares soberanos. Como no existe el mercado petro-bolívares, ni tampoco existe el mercado petro-dólares, nadie en la calle usted va a escuchar cambiando petros por dólares. De hecho, la Sundesa con una regulación de precios, donde pone los precios en bolívares soberanos y pone los precios en petro, y yo todavía no conozco la primera persona que le haya parado a los precios en petro. Uno ve los precios en bolívares soberanos, los lleva a los precios anteriores para más o menos tener una idea de cuánto va a costar ahora un cartón de huevo o un kilo de azúcar. En esa línea, al no existir un mercado petro-bolívares o petro-dólares, Maduro que dijo, bueno, un barril de petróleo son $60, un petro son un barril de petróleo, es decir, un petro son $60, y él definió que un petro son 360 millones de bolívares viejos o 3.600 bolívares soberanos, es decir, implícitamente, sin decirlo, anunció que la tasa bolívar-dólar oficial para el gobierno era ahora de 6 millones de bolívares o 60 bolívares soberanos. Ahí tienes un primer anuncio, que es una devaluación brutal, donde la tasa más alta que tenías, que era la de remesa, que era de Zoom, hace 2 semanas estaba en 4 millones y pasó a 6 millones, pero también tienes unas tasas de ICOM que ni siquiera llegaban a 500.000 bolívares de los viejos, que ahora pasó a 6 millones. Entonces ahí tienes un salto importante que cualquiera diría, bueno, es más devaluación y es más inflación. Pero Maduro al mismo tiempo anunció el nuevo sueldo mínimo en 180 millones de bolívares o 1.800 bolívares soberanos. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú agarras 180 millones de bolívares y él dice que él va a pagar medio petro de sueldo mínimo, y tú multiplicas la cantidad de gente en la administración pública y la cantidad de gente en empresas privadas y jubilados que el gobierno también está asumiendo su pago, te da números más, números menos 7 millones de venezolanos. Cuando tú multiplicas 7 millones de venezolanos por la diferencia que hay que pagar en la nómina, de 180 millones menos los 5 millones que pagaría la empresa porque es el sueldo anterior, da 175 millones, y eso tú lo divides a la tasa de cambio oficial nueva de 6 millones, te da que Maduro tiene que meter mensualmente en la economía 200 millones de dólares. ¿De dónde sale esos 200 millones de dólares? Venezuela, por ejemplo, venció recientemente unos bonos que emitió PDVSA, donde tenía que pagar el valor facial del bono. Es decir, cuando tú emites un bono, hay 2 tipos de pago fundamentalmente. A ti PDVSA saca un papel que dice, mira, este vale $100 y en 20 años el que tenga este papel viene a mí y yo le pago $100, y asimismo ese mismo papel va a tener unos intereses que, por ejemplo, cada 6 meses yo le voy a pagar el 5% a quien tenga el bono. Bueno, el bono venció en el 2018, y cuando PDVSA tuvo que haber pagado el valor del bono, esos $100 que dice el papel que hay que pagarlos, PDVSA no lo pagó. Nosotros habíamos dejado de pagar intereses en los bonos anteriormente, que ya había generado la situación de impago, pero ahora no estamos pagando ni siquiera el bono como tal. Entonces, si PDVSA no pudo pagar deudas, por ejemplo, de 30 millones de dólares, y hay toda la situación con ConocoPhillips, que es un endeudamiento que asume la República por 2.000 millones de dólares, y además está la situación con Citgo, que ya ha habido decisiones en Estados Unidos, tú dices, bueno, ¿dónde va a salir la plata? Maduro, en su discurso tal, marxista, lo que sea, ha dicho que él no va a acudir a fuentes de financiamiento internacional. Y cuando la gente va al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, no necesariamente va porque le da la gana ir, sino va porque es la tasa de financiamiento más barata que encuentra el mercado. Es decir, Venezuela hoy es como una persona que usted se la encuentra en la calle, que es un tipo que está borracho, que está en alcoholismo, que llegó a tener una gran fortuna, pero el tipo la despilfarró, que el tipo tuvo una herencia brutal, que todo el mundo sabía en la cuadra que tenía millones y millones de bolívares, pero resulta que en 10, 15 años el hombre se bebió la fortuna, se bebió todo, y ahora sale a la calle a pedir prestado. Si esta persona que sale a la calle a pedir prestado tiene al lado, por ejemplo, a otro hermano que recibió la misma fortuna, pero que la puso a trabajar, que la invirtió en negocios, que tiene un comercio, que tiene una bodega, que tiene una panadería y que está produciendo, ¿quién le va a preferir prestar? ¿Al alcohólico? ¿Al adicto? ¿O por el contrario, a la persona que trabajó más? Bueno, la gente le va a preferir prestar a quien sabe que le va a pagar. En el caso de Venezuela, quienes nos presten a nosotros nos van a pedir más dinero por el préstamo. Es decir, al dueño de la bodega le van a decir, mire, yo te presto 1 millón de bolívares a 5% anual, pero a tu hermano, el borracho, yo le presto el mismo 1 millón de bolívares a 15% porque hay un mayor riesgo. Claro. Pero varias preguntas. Si Maduro no consigue fuentes de financiamiento internacional o no las busca,
¿de dónde puede sacar Maduro esta plata? Es decir, Maduro puede empezar a vender bienes del Estado para poder conseguir esa plata y de esa forma cubrir esos 200 millones de dólares. Mira, Maduro puede hacer eso, pero Maduro o pudiera apelar a las reservas. Okay. Pero en general, cuando nosotros vemos el patrimonio de la República, cada vez está más disminuido dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Y al final, fíjate que las reservas estaban en 8.000 y tantos millones de dólares, pero 7.000 millones de ellos están en oro. Entonces nosotros pasamos a tener unas reservas hace 10 años en 40.000 millones. Ahora solamente tenemos 8.000 y apenas 1.700 líquidas. Es decir, líquida es que usted tiene un activo que puede ser dinero, que puede ser un carro, que puede ser lo que sea, y sale al mercado y lo vende rápidamente. No es lo mismo que usted en su casa tenga 1 kilo de azúcar y quiere intercambiarlo por algo a que tenga una mesa y la quiera intercambiar. Si usted sale con 1 kilo de azúcar, en media hora encontrará quien se la cambie por 2 tubos de agua o por 1 kilo de harina pan. En cambio, la mesa le va a costar mucho más intercambiarla por 2 lámparas, porque el activo, en ese caso la mesa, es menos líquido. Entonces, si Maduro no tiene acceso a las fuentes de financiamiento, que no las tiene, porque además no da confianza, ¿qué va a suceder? No va a entrar los 200 millones de dólares como tal a las arcas de la República, no van a estar, sino que Maduro sencillamente va a pagar los sueldos en bolívares contra la emisión de dinero. Es decir, el gobierno venezolano va a meter una masa de bolívares en la economía sin darle estímulo a que aumente la producción, sin darle incentivo a que los empresarios, que las empresas cooperativas, como usted lo quiera llamar, aumenten la cantidad de bienes y servicios disponibles. Recordemos que Venezuela en los últimos 5 años tiene la mitad del PIB, es decir, en Venezuela hay la mitad de los bienes y servicios que habían en el 2013. Eso, cuando usted tiene la mitad de los productos y además tiene mucho más dinero ahorita en la calle, lo que va a aumentar la inflación, y al final, y esto es una apuesta que yo se la hago a quien sea en la calle, usted busque un chavista y se la apuesta. Al final de noviembre, que son los 3 meses de gracia que está dando el gobierno de nómina, yo le apuesto que es preferible usted pagarle a alguien 180 millones de bolívares, dárselos en efectivo y que esa persona le invite el almuerzo de ese día. ¿Por qué? Porque la inflación va a ser tal que 180 millones de bolívares, que hoy suena mucho dinero, que hoy son más de 30 salarios mínimos, o inclusive 40 salarios mínimos casi, ese número que hoy es una barbaridad de dinero, en 3 meses va a ser la nada. Lo que hoy cuesta 23 millones de bolívares, más o menos en 2 meses va a costar 180 millones de bolívares. Un pollo en brasa va a ser más que 180 millones de bolívares. Entonces, en ese sentido, el gobierno va a endeudarse, va a aumentar el déficit, que el déficit al final es lo que al gobierno le entra menos lo que el gobierno gasta. El gobierno recoge dinero por impuestos y gasta dinero por gasto público. El gobierno aumentó el gasto público porque ahí dieron un bono de reconversión de 60 millones de bolívares, que hay gente que está muy contenta porque en efecto ahora tiene 60 millones de bolívares que puede gastarlo. La pregunta es, ¿qué tanto van a durar esos 60 millones de bolívares? Y los impuestos, que también el gobierno los aumentó, los aumenta en una economía que cada vez está más contraída. Si usted quería generar estímulos para que la gente consumiera, para que la gente invirtiera, para que la gente hiciera cosas en la calle, lo menos que estás haciendo es aumentando los impuestos para que entonces ese consumo se dé. Estás hablando de unas medidas que buscan apoyar a los más desfavorecidos y estás aumentando el IVA. Que el IVA es un impuesto que no discrimina entre Lorenzo Mendoza o Gustavo Cisneros y algún chamo de chamba juvenil, porque al final son 16 puntos porcentuales sobre la misma lata de refresco, para el que más tiene y para el que menos tiene. Claro. Y en estas nuevas casas de remesas, casas de cambio que el gobierno anunció que iba a montar, ¿cómo ves tú esto? ¿Tú crees que el gobierno se atreva a vender dólares a través de ahí sin inyectar dólares en el mercado? ¿O por el contrario va a ser solamente para que la gente pueda vender dólares de forma legal? Bueno, mira, ahí tú tienes el mercado oficial que estaría a 6 millones y ya el mercado paralelo está a 12 millones. Yo no creo en los escrúpulos de quienes gobiernan hoy. Por lo tanto, me costaría pensar que un funcionario público que pueda decidir a dónde va un dinero, a dónde va un dólar, vaya a decidir que vaya a un lugar donde lo van a vender a 6 millones y no a un lugar donde lo puede vender a 12. Y por ahí se siga desangrando el país como se ha estado desangrando. Sin embargo, en cuanto a los oferentes para los tipos de cambio, es decir, quienes pueden vender dólares en Venezuela, el último convenio cambiario lo limitaba a PDVSA y al Banco Central de hacerlo y casi que lo dejaba en manos del privado. Es decir, usted que me está escuchando, o un empresario, un comerciante que tenga unos dólares, en teoría va a ir a una casa de cambio y va a venderlos, y ahí entonces se va a transar un mercado, cuando en verdad no hay ningún tipo de confianza ni de estímulo a la gente para que traiga los dólares acá. Y además,
el Estado cada vez tiene menos ingresos en dólares. ¿Por qué? Porque la fuente fundamental de divisas para nosotros, el 94, el 95%, era el petróleo, y hoy nosotros estamos a punto de convertirnos en un país importador neto de petróleo. Es decir, importamos más petróleo de lo que en verdad estamos exportando, bien sea por la caída de producción, bien sea por los convenios que tenemos, lo que sea, nos ha llevado a una caída tal que no tenemos ingresos brutos en términos petroleros. Entonces ahí tú dices, ¿quién va a poner los dólares para venderlos? Nadie. Y si tú quisieras controlar el tipo de cambio, tú dices, bueno, yo fijo el tipo de cambio en 6 millones de bolívares, y cuando la gente salga a comprar a 12, que estén dispuestos a comprar a 12 o a 13, yo salgo como gobierno y ofrezco a 6. En la medida que yo voy ofreciendo más dólares a 6 millones, la gente deja de comprarlo a 12 y baja a comprarlo a 6. Pero si el gobierno no tiene esos dólares para ofertarlos, para ofrecerlos en el mercado, vamos a seguir viendo cadenas de WhatsApp compro y vendo dólares a 13, a 14, a 15 millones. Jorge Rodríguez dijo que el dólar que el gobierno, que el Banco Central iba a vender, o que se iban a vender en estas casas de cambio, iba a fluctuar libremente. Él lo dijo. Y que bueno, de acuerdo a la oferta, a la demanda, etcétera, etcétera, que iba a fluctuar libremente. ¿Tú crees que se atrevan a vender los dólares así? O sea, porque eso es prácticamente liberar el control cambiario. ¿Tú crees que se atrevan a vender esos dólares así en las casas de cambio? Yo no lo creo, porque para tú dejarlo fluctuar libremente, deberías también tener mecanismos ciertos para poder controlarlo, aunque suene una contradicción. Fíjate, por ejemplo, en México. En México, luego de que Donald Trump hiciera una serie de anuncios en contra de México, se temía que el peso, la moneda mexicana, se cayera. ¿Y que hizo el Banco Central mexicano? Vio lo que estaba pasando y salió y ofreció un bojote de dólares en la economía para poder mantener el peso a un buen nivel. Digamos, si aquí se liberase el bolívar y el dólar y estuviese este mercado abierto, en las primeras de cambio se dispararía el dólar. ¿Y qué tendría que hacer el Banco Central? Inyectar una cantidad importante de dólares, es decir, salir a la calle y decir, epa, estamos vendiendo dólares, ¿quién nos compra? ¿Quién nos compra? ¿Quién nos compra? Para que la gente que esté dispuesta a la tasa que sea de cambiar sus bolívares por dólares encuentre una tasa más baja. Además le das un mensaje de confianza a la gente y eso contiene la tasa de cambio. Como no hay esos dólares, porque apenas tenemos 1.000 y tantos millones de dólares en reserva, que es poco para lo que es Venezuela, como no hay esos dólares, sencillamente si se abre ese tipo de cambio, pasan dos cosas. Lo primero, que el bolívar se termina de desplomar, y lo segundo, que una fuente importante de negocio para quienes gobiernan se acaba. Esa persona que hoy puede tener un dólar a 6 millones y venderlo a 12 millones, se le acaba ese negocio. Entonces, ahí, más allá de todas las connotaciones ideológicas que también son importantes de cómo preservan esta gente el poder, te lleva a la conclusión de que no hay claridad sobre la medida del tipo de cambio y que al final esto, más que una solución, va a empeorar el espiral de inflación en el que estamos. Si tuviésemos que darle una recomendación a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, el ciudadano que bueno, que puede que gane poco, que gane un poquito más, que se rebusca, ¿qué recomendaciones le das tú para que la plata le rinde un poquito más o para que puedan producir un poquito más de plata? Bueno, es muy sencillo. En la economía tú no puedes decretar el valor del dinero. O sea, tú no puedes decir que ahora el que ganaba 5 millones va a ganar 180 millones y va a poder comprar lo que antes se compraban con 180 millones. Es decir, si antes tú con 180 millones comprabas 6 vacíos, no es que ahora el sueldo mínimo va a comprar 6 vacíos. Por un tiempo, quizás ahora el sueldo mínimo compre un poco más, pero van a pasar varias cosas. La inflación va a disminuir el aumento y además va a haber gente dispuesta a trabajar por menos el sueldo mínimo. Si 180 millones de bolívares comprara 6 vacíos, yo me imagino hoy a muchas personas dispuestas a trabajar por 90 o por 80, porque al final es mucho más que los 5 que antes ofrecían. Pero como eso no se puede decretar, la inflación, creo yo, se va a acelerar, el tipo de cambio se va a devaluar, es decir, va a estar más caro el dólar y vamos a tener que pagar más bolívares por comprar un dólar. Y ahí creo que la recomendación más sensata es que uno no se engolosine con este aumento. Es decir, si usted ahorita está recibiendo 60 millones del soberano, del bono de reconversión, y luego va a recibir 180 millones en septiembre, octubre y noviembre, yo lo que creo es que en septiembre intente ahorrar la mayor cantidad posible de bolívares y convertirlos en dólares apenas los reciba, para que luego en noviembre, cuando el aumento se lo haya comido en la inflación, usted tenga cómo nivelar su nivel de consumo. Y si eso lo llevamos a diciembre o a noviembre, ya a finales, donde la mayoría de los trabajadores se les hace los arreglos de final de año, usted puede más o menos equiparar un nivel de consumo. Del mismo modo, es obvio y es algo que ya todos lo hemos aprendido, en la medida que los controles aumentan, aumenta la escasez. Es decir, si usted puede comprar
cosas básicas, harina, pan, aceite, pasta, arroz, medicinas, quien las necesiten en estos momentos, cómprenla y ténganla, porque al final lo que viene es una inflación mucho más fuerte. Yo creo que puede estar ya sobre el 200% mensual, que es una barbaridad, y puede haber niveles de escasez mucho más fuertes que se pueden parecer a aquellos del 2015, que aquí en el país hubo un aumento brutal de la escasez. Luego el gobierno de una u otra manera abrió los controles. Fíjate que en algún momento Traki empezó a vender cualquier cantidad de alimentos importados al precio que sea y nadie iba preso, porque hubo una medida de abrir el mercado y permitir que la gente caro pero consiguiera las cosas. Pero ahorita estamos en el paso anterior, es decir, vamos a regular todo, vamos a meter preso al que venda caro, vamos a fregar la economía, va a haber una escasez muy brutal. El que pueda comprar, que compre, que guarde y que sobre todo ahorre divisa. El gobierno ha propuesto el ahorro en oro. Bueno, yo creo que el ahorro en oro al final, para tú ahorrar, lo que te entra tiene que ser más de lo que gastas. Eso es una premisa básica. El ahorro nacional, que es un concepto en economía, se compone del ahorro privado más el ahorro público. En cuanto al ahorro privado, es lo que usted le ingresa menos lo que consume menos los impuestos. En el caso del gobierno, el ahorro nacional es los impuestos menos el gasto público. Si el gobierno dispara el gasto público, no hay ahorro nacional que valga. Y además una premisa fundamental es que el gobierno no puede generar riquezas hoy en bolívares. Es decir, cualquier invento que estos tipos se lancen en bolívares y en consecuencia en petro, porque mientras que el petro no tenga un mercado real donde se trance, el petro al final es una reexpresión de los bolívares con respecto al dólar. Mientras que eso no pase, no hay ahorro real. No me digas tú, no, es que yo ahorré 10 bolívares este mes. Todo el mundo sabe que en bolívares no se ahorra. A lo mejor en pesos colombianos sí, a lo mejor en cantidad de harina, pan y de kilos de pasta sí, pero no me digas que ahorraste 1000 bolívares soberanos, porque eso es mentira. Entonces ahí, en cuanto al ahorro, es fundamental que uno tiene que recibir más dinero de lo que está gastando. Maduro no apareciera en esa línea, no hay un plan de financiamiento serio, y lo que pareciera que sí va a haber es un nivel de inflación mucho más elevado, con unos niveles de escasez más importantes. Ahí es donde entra la parte de la política y del entendimiento de cada quien sobre esta situación. Ya estamos llegando hacia el final del programa. Alfredo, un mensaje que le quieras dar a la gente que nos ve y que nos escucha. Bueno, Luis, nosotros hemos estado desde hace 4 o 5 años en la calle combatiendo y enfrentando lo que hoy vivimos. La economía, quizás para contrario a lo que piensa mucha gente, no resuelve situaciones políticas. La economía o da un piso para quienes gobiernan para controlar, o da un piso para que quienes nos opongamos salgamos de ellos, pero la economía per se no resuelve las cosas. Hace falta conducción, hace falta voluntad y hace falta claridad. Así como usted le pide, por ejemplo, a los líderes de la oposición que tengan claridad, que tengan valores y que sean consistentes, pues todos tenemos una decisión que tomar. Por ejemplo, cuando se nos pretende chantajear con el carnet de la patria, o cuando se nos pretende vozalear en un farmatodo o en un automercado que nos pretendan vender a precios regulados unas cosas que nosotros sabemos que no valen eso. Es un momento donde cada ciudadano tiene que decidir con su conciencia, con su familia y con su futuro lo que quiere para este país, y no seguir esperando que otros lo resuelvan. La economía no va a tumbar a Nicolás Maduro, sencillamente va a dar las condiciones para que los ciudadanos decentes, organizados, de bien, que estamos en la calle todos los días luchando, tengamos las herramientas para poder desmontar esta dictadura. Si no lo entendemos así y esperamos sentados al colapso, pues bueno, colapsaremos nosotros primero. Importante el mensaje. Vamos a activarnos, vamos a organizarnos. A quienes quieran seguir a Alfredo Grafe en las redes sociales, síganlo, @Alfredo Grafe en Instagram y en Twitter. No, en Instagram es otro, ¿no? Alfredo Grafe. Alfredo Grafe en Instagram, Alfredo Grafe en Twitter. Y nos pueden seguir a nosotros, acá Luis Serrano, en todas las redes sociales, @Piso Humano Derecho en Instagram y en Twitter, y humanoderecho.com para quienes nos escuchan, y para quienes nos ven en YouTube, por favor suscríbanse, denle like, denle la campanita y entérense más de la programación que les traemos por Humano Derecho. Nos escuchamos la próxima semana.